Hola, vengo a mostrar la evidencia 2 para la materia de Análisis de Biología Computacional impartida en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro por el profesor Gerardo Javier Alanís Funes. Estos son los contenidos que veremos a lo largo de esta presentación. Primero, la influenza es una gripe estacional causada por el virus de la influenza, que es una enfermedad que afecta tanto a la parte superior como inferior del tracto respiratorio. Se transmite generalmente entrando en contacto con objetos inanimados en los cuales está presente en la superficie, y el paciente puede presentar reacciones asintomáticas hasta entre 5 y 7 días después de la infección. Generalmente el virus abandona al huésped después de un par de días. Sin embargo, algunas personas de edad considerable o muy jóvenes pueden llegar a presentar padecimientos o complicaciones más drásticas, desde neumonía hasta la muerte en casos extremos. El país se convirtió en un blanco de sanciones, cuarentenas y otras medidas tomadas incluso de países como Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y otros de América Latina hasta otros más lejanos como China. Esto debido a que se creía que el virus se había originado aquí. Esto tuvo un fuerte impacto en la economía mexicana, ya que en 2008 el PIB mexicano había crecido un 1.14% y después de esta crisis se desplomó en un 5.28%. A principios de mayo del 2009, la OMS había declarado la existencia de más de 300 casos, en los cuales casi la mitad pertenecía al país, donde los muertos por ese virus alcanzaban la cifra de 9. Y no fue hasta que el 10 de agosto de 2010 la OMS había declarado el fin de la etapa de alerta máxima de la pandemia. Entrando al tema del coronavirus, los coronavirus, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son una gran familia de virus que causan enfermedades, que van desde el resfriado común hasta enfermedades graves, clasificados como uno de los dos géneros en la familia Coronaviridae. Además, se agrupan en virus como coronavirus y coronavirus a otras familias como Arteriviridae y Larroniviridae, agrupados en el orden de los nidovirales. Algunos ejemplos de estos virus pueden ser el SARS-CoV, el MERS-CoV, el Pangolin-CoV y el Banal 52. En esta tabla se muestran algunos de los virus que atacan a otras especies animales. Podemos ver la infección felina, la infección del coronavirus felina, el coronavirus canino, el coronavirus del murciélago, de ratas, de cerdos, gallinas, gansos, faisanes e incluso pavos. Las acciones que se pueden hacer, o que en mi caso, como yo, que observé la necesidad de mi propia familia de buscar salir adelante económicamente por las dificultades enfrentadas, ya sea buscando empleos por haber perdido otro, o la búsqueda de perseverar en el negocio que daba sustento a sí mismo y a sus seres queridos, aprendí que lo que se debe hacer es adaptarse a las condiciones en las que se encuentren, estando atentos a las recomendaciones de las instituciones de salud para evitar contagios, saber resguardarse en momentos delicados, mantener, en lo posible, algún resguardo monetario para emergencias, entre otras acciones. Sin embargo, si hablamos de comunidades que se enfrentan en situaciones de vulnerabilidad, debemos exigir a las autoridades apoyos, de modo que tengamos al menos una base sobre la que sostenernos, y si es posible, apoyarnos sobre otras organizaciones sin fines de lucro, que puedan de alguna manera dar alas para sobrellevar la situación, aunado a seguir manteniendo el optimismo y cuidando de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. Con el programa desarrollado, seleccionando las secuencias genómicas de coronavirus, con el programa desarrollado, seleccionando secuencias genómicas de los 20 países que más reportaron casos de coronavirus, puede apreciarse en esta gráfica, a muy simple vista, que todos los elementos son muy similares entre otros. Es decir, como se puede ver, fueron tomadas distintas secuencias de distintos países. Estos se mantienen en cantidades similares de frecuencia de nucleótidos y cumplen con una regla que se ha mencionado en proyectos anteriores, y es que el porcentaje de GC del SARS-CoV-2 ronda por aproximadamente el 38% de la secuencia, algo que se cumple en esta situación. Lo único que se puede recalcar en esta situación es que Brasil tiene un número mayor de errores registrado en la secuencia de coronavirus en su país. Ahora, pasemos a analizar el tamaño de las cadenas de nucleótidos de las variantes del SARS-CoV-2. Como se puede ver, todas estas se mantienen entre un rango del 29.000 para arriba, siendo la cadena más larga la de Rusia, con un total de 29.870 caracteres dentro de su secuencia. Y si hablamos de las cadenas más largas por continente, nos encontraremos con Argentina, Kenia, Japón y Rusia. Ahora, observemos la matriz de distancias generada con el lenguaje R. Notaremos que países como Brasil y Japón se encuentran muy distantes, ya que el color negro indica precisamente la distancia. Mientras más blanco esté, significará que estos están más cerca. De ahí que la diagonal principal de esta matriz sea totalmente blanca, pues se refiere a comparar a los países consigo mismos.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que al generar esta gráfica, muchos valores fueron asignados a cero, es decir, con una distancia nula entre dos regiones. Esto debido a que se arrojaban valores que no eran numéricos, por lo que solamente podemos estar seguros de los valores que sean oscuros. Podemos observar que, por ejemplo, la distancia entre México y Estados Unidos es considerable si hablamos del genoma. Estados Unidos se relaciona a Djibouti y Rusia se relaciona de alguna manera con Japón. Ahora, al observar el árbol filogenético, observamos que este es uno sin raíz, ya que precisamente intentamos relacionar de algún modo u otro las especies de coronavirus que están en distintos continentes. El proceso inicial para realizar un árbol NJ o Neighbor Join es unir a dos vecinos o secuencias que tengan la menor distancia genética, y luego este par inicial se considera una sola entidad y se busca el siguiente terminal que tenga la menor distancia entre estos. El procedimiento continúa hasta obtener todos los terminales del árbol filogenético. En el caso del ADN, la distancia genética se calcula precisamente basándose en el número total de sustituciones de bases nitrogenadas. Finalmente, como apreciamos, si nos fijamos en el valor del bootstrapping, es decir, una técnica que nos indica qué tan correcto es nuestra secuenciación, veremos que nos apunta con un valor de 100, lo que nos deja claro que los clados que se muestran aquí están fuertemente respaldados por la evidencia mostrada. Además, podemos revisar que observando el gráfico puede hacernos sentido algunos de los clados que vemos, ya que por ejemplo países como Sudáfrica o Djibouti están fuertemente relacionados e incluso están debajo del mismo clado, al igual que México y Estados Unidos. Algunos casos que pueden sonar interesantes pueden ser Argentina y Francia o China y Brasil. Para concluir, la situación que ha enfrentado el mundo en las dos ocasiones que ya repasamos durante esta presentación y durante el presente siglo XXI, es decir, las pandemias de la influenza H1N1 y SARS-CoV-2, dejan en claro cosas que la humanidad debe comenzar a hacer y apoyar, como impulsar las herramientas informáticas para poder dar soluciones a estos problemas que pueden alterar a todo el mundo. Además, mantener el optimismo, la esperanza y el respeto a la ley y a los demás, que además que deben ser algo universal y atemporal, se vuelven cruciales para que todos podamos salir adelante en situaciones complicadas como estas. Este proyecto se muestra como una porción de las capacidades que la bioinformática tiene para contribuir a problemas biológicos de escala mundial y difundir su uso con fines de contribuir a la humanidad. Muchas gracias por su atención.